Vamos a empezar entonces por lo esencial. Sabemos que la denominación de ARSOP-B refleja el catálogo ampliado que introduce la ley 21.719 y hace referencia ¿no? al derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. O sea, fíjense bien que ya no hablamos del tradicional cuarteto ARCO, que era acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino que de 7 derechos diferenciados que incluyen además el derecho frente a decisiones automatizadas, ¿ya? Y vamos a repasar rápidamente cada uno de estos para que todos sepamos de qué se trata, ¿no? Bien. Aquí hay un... Aquí estamos frente a un catálogo ampliado. ¿Por qué decimos esto, no? En primer lugar, tenemos, lo dice la misma ley, el derecho de acceso. ¿Y el derecho de acceso qué permite? Bueno, va a permitir al titular obtener información de si sus datos están siendo tratados y en el caso de que efectivamente estén siendo tratados, conocer qué datos se tratan, su origen, la finalidad, cuál es la categoría de los destinatarios, el periodo de conservación, si hay un interés legítimo de responsable, y esto es fundamental, ¿no? Porque ya lo hemos revisado en las clases anteriores, el interés legítimo, el test de ponderación que se debe hacer para utilizar esta base de ilicitud. Y la información que haya detrás sobre la lógica aplicada en las decisiones automatizadas. Y piensen ustedes en un ejemplo práctico. Un cliente de una entidad financiera solicita saber qué datos suyos se utilizan por ejemplo, en el scoring crediticio y con qué lógica se toman estas decisiones. Bueno, el responsable, en este caso, que es la institución financiera, está obligado a dar acceso al titular de sus datos, salvo, ¿cierto? Siempre hay excepciones, salvo que haya una disposición legal en contrario. Pero ese es el principio general, ¿no? El derecho de acceso. Derecho de rectificación. ¿De qué se trata este derecho? Bueno, en este caso, el titular puede exigir que se rectifiquen los datos inexactos, los datos desactualizados o los datos incompletos. Recuerden ustedes la primera clase cuando poníamos el ejemplo de esta aplicación de comida rápida, cuáles podrían ser quizás uno de los grandes perjuicios de que hayan datos inexactos de los titulares. Por ejemplo, en este caso teníamos que algo tan simple como que la comida que haya pedido este titular llegue a una dirección antigua y que no esté actualizada, ¿ya? Con todos los perjuicios que eso puede provocar, ¿ya? Eso, estamos hablando de una hamburguesa, en este caso poníamos el ejemplo en esta clase, pero ¿qué pasa si hay otra información confidencial, si hay un correo, si hay una carta, o cualquier otro tipo de encomienda con naturaleza confidencial que llegue a un destinatario que no era el titular efectivamente? ¿Ya? Entonces, no solamente está aquí el derecho que tiene el titular, sino que también hay una serie de derechos o consecuencias que se pueden seguir del no cumplimiento de esto. Y un punto clave aquí es que los datos rectificados, ¿cierto?, deben comunicarse también a los sesionarios. Y atención con esto, o sea, está prohibido a volver a tratar datos sin rectificar una vez que se notifica la inexactitud, ¿no? O sea, si yo tengo un subcontrato y hay un dato que no es exacto, bueno, yo tengo que comunicarle a toda esa cadena de subcontratados de que en el fondo ese dato ya no es el actual. Por ejemplo, vamos de nuevo a los ejemplos. Ustedes saben que estas clases también intentan darle siempre una bajada práctica. Un trabajador descubre que un antiguo empleador se dio a una empresa de selección de personal un domicilio que no era el correcto y eso le ha impedido, por ejemplo, recibir comunicaciones de proceso de selección. Estamos hablando de un domicilio que puede ser una dirección particular, pero también quizás en la época de la sociedad de la información un correo electrónico, ¿no? Un número de teléfono, etcétera. El derecho de supresión, ¿de qué va esto? El derecho de supresión es el antiguo derecho de cancelación, ¿ya? Y procede cuando los datos ya no son necesarios
cuando se revoca el consentimiento, cuando fueron obtenidos quizás ilícitamente, cuando son caducos, cuando hay una resolución que lo ordena o el titular ejerció efectivamente el derecho de oposición sin que exista otro fundamento. Pero acá, ojo, aquí hay algunas excepciones que son claras. No procede la supresión cuando se compromete la libertad de expresión o existe una obligación legal o contractual, ¿ya? O una función pública, o quizás si hay razones de salud pública, cuando hay una razón de fines históricos, estadísticos, científicos, lo dice explícitamente nuestra ley. Y también la defensa de reclamación. Entonces, tampoco es absoluto el derecho de supresión. Pero en principio, la regla general, ¿cierto?, es que el titular de sus datos tiene este derecho a que se eliminen los datos que ya no, eh, como decíamos, en donde se revoque el consentimiento, fueron obtenidos ilícitamente, etc. Aquí vamos a ir un poco rápido. Pero recuerden que estas presentaciones quedan grabadas y aquí está todo el material que ustedes están viendo de forma más detallada. Y el artículo, por supuesto, si lo quieren revisar con mayor detención. Derecho de oposición, ¿de qué va esto? Bueno, en este caso, el titular se puede oponer al tratamiento cuando la base de ilicitud sea el interés legítimo. En cualquier momento, salvo por motivos imperiosos del responsable, o sea, cuando se trate, cuando haya motivo imperioso, que es la clave, pero en general habla nuestra legislación, y está aquí en el artículo 8, que cuando la base de ilicitud sea el interés legítimo, recordemos nuevamente cuál era el test de ponderación que había que utilizar si nosotros queríamos usar esa base de ilicitud, pero cuando se trate de marketing directo, el titular puede ejercer este derecho de oposición, o cuando los datos provengan de fuentes de acceso público sin otro fundamento. Vamos a los ejemplos. Un consumidor se opone a una cadena de retail, por ejemplo, para que éste utilice su historial de compras para un perfilado publicitario basado en el interés legítimo. ¿Ya? En este caso, el titular se puede oponer a que se utilice. ¿Qué ocurre con las decisiones automatizadas? Y a mi juicio, creo que este es uno de los derechos estrella de esta gran reforma, ¿no? En este caso, el titular tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos significativos, ¿ya? Y las excepciones en este caso son tasadas. De nuevo, cuando eh, cuando sean necesarios para ejecutar un contrato, cuando exista consentimiento expreso o haya una disposición legal. Pero incluso en estos casos siempre subsisten cuatro garantías, ¿no? El titular de los datos siempre tiene el derecho a obtener una explicación, a siempre solicitar una intervención humana, a expresar su punto de vista y a pedir también una revisión. De nuevo, otro ejemplo. Una aseguradora deniega automáticamente una póliza de salud mediante un algoritmo. Aquí el solicitante tiene derecho a una explicación de la lógica aplicada y a que una persona, por supuesto, revise esta decisión. ¿Ya? Eso es súper importante. Derecho de bloqueo. Bueno, el bloqueo es la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento y se activa cuando el titular ha formulado una solicitud de rectificación, supresión u oposición mientras esta solicitud no se resuelva. ¿Ok? Entonces, también puede operar como una alternativa a la supresión y es en esencia, en el fondo, una medida cautelar de la protección de los datos. Súper simple.
Y derecho a la portabilidad. Bueno, finalmente la portabilidad, el titular puede obtener una copia de sus datos en un formato electrónico, estructurado, genérico y de uso común, ¿ya? O sea, los requisitos para que este derecho se ejerza y se responda adecuadamente por el responsable de estos datos es que el tratamiento sea automatizado y esté basado en el consentimiento, ¿ya? Y además, cuando sea técnicamente posible, se puede exigir la transmisión directa de responsable a responsable, ¿no? Es importante que saber y tener súper claro que la portabilidad no implica supresión, ya salvo solicitud expresa. Entonces, yo puedo ejercer mi derecho frente, por ejemplo, a un banco y yo le pido que eh, transmita todos mis datos, todo el historial que ellos tienen del banco A al banco B. Este es un derecho que yo puedo ejercer. Y bueno, y como responsable tenemos que asegurarnos de que está en un formato tecnológico, electrónico, de forma tal que nos permite, digamos, técnicamente asegurar que ese derecho se cumpla, ¿no? Ya, ¿cuáles son, vamos a ver brevemente, cuáles son los procedimientos internos para la gestión de estas solicitudes? Y pensemos un segundo, ¿cómo se tienen que preparar sus organizaciones? ¿Ya? Bueno, el artículo 10 de esta normativa indica que los responsables deben implementar ciertos mecanismos y herramientas tecnológicas que sean expeditas, ágiles y eficaces. Quizás podemos nosotros recoger todo el consentimiento, podemos tener los datos de los titulares, pero quizás si lo tenemos en un archivo que no nos permita cumplir en la práctica con lo que nos dice la regulación, quizás sería un poco letra muerta, ¿no? Entonces, por eso la ley nos dice, bueno, usted además debe tener las herramientas tecnológicas que lo permitan. Y vamos a ver aquí algunos aspectos esenciales. Y quiero destacar aquí varios aspectos prácticos. Primero, que el contenido mínimo varía según el derecho, ¿no? O sea, por ejemplo, en el derecho de rectificación se deben exigir las modificaciones precisas, con antecedentes, en la supresión, la causal invocada, en oposición, la fundamentación. Segundo, los plazos son estrictos, o sea, la regla general es que la respuesta son de 30 días corrido, pero, ojo, son solo 2 días hábiles para el bloqueo temporal, ¿no? Entonces hay que tener súper claro cuáles son los plazos de respuesta que nosotros como responsables debemos dar a los titulares. Luego, es muy importante saber que esto es crítico para el diseño procedimental, ¿no? O sea, si la solicitud se deniega, que se puede denegar, ¿no? Pero esta debe ser fundada, o sea, debe indicar la causa, debe indicar los antecedentes y debe informar al titular de que dispone claramente de 30 días hábiles para reclamar ante la Agencia de Protección de Datos. Y si no responden en plazo, el titular puede acudir directamente a la agencia. O sea, si nosotros no respondemos en el plazo que nos da la ley, el titular lo puede hacer directamente. Eso tenemos que nosotros informar como responsable al titular desde el momento uno de su solicitud. Y un modelo de referencia que nos puede resultar útil, ustedes saben que ya la resolución 1400 eh, ya nos da unas luces, ¿no? De cómo se puede gestionar este derecho y nos indica en primer lugar que se designe un oficial de datos como responsable interno. Esto, si bien no es una obligación para todas las instituciones, sí es altamente recomendado que se reciban estas solicitudes por una ventanilla única, electrónica, que se establezcan plazos de admisibilidad y subsanación, son 5 días hábiles para corregir defectos, y que se articule una coordinación interna con los centros de datos y la jefatura, y esto es algo muy relevante y súper práctico, y esto lo vamos a conversar en la segunda parte de esta presentación, ahí con Paulina Rabilet, así que va a estar muy interesante. Bueno, aquí están el diseño organizativo recomendado.
Y terminemos este bloque, ¿ya? Ya sabemos todo, entonces, cuáles son los derechos de los titulares, los derechos principales y la forma en que se debe gestionar internamente por los responsables. Terminemos este bloque entonces con los escenarios que quizás se han repetido, lo que más nos hace que nos quebremos un poco la cabeza y lo que más nos preguntan a nosotros también y que se generan en la práctica, ¿no? Entonces hemos seleccionado quizás 3 situaciones que condensan un poco las preguntas que a veces nos llegan. En un primer escenario, el titular solicita acceso a la lógica de un algoritmo de scoring, ¿ya? Y ustedes, como responsables, tienen interés legítimo en proteger su derecho empresarial. ¿Qué hacen acá, no? Aquí la ley no admite una negativa total. Aquí se debe proporcionar información significativa sobre la lógica, sin necesidad, ojo, de revelar el código fuente. Aquí la legislación no nos dice usted tiene que revelar todo su secreto industrial, su código fuente. No, no necesariamente. Aquí la clave está en encontrar un equilibrio, o sea, explicar las variables relevantes, ¿ya? Que llevaron a tal decisión, el tipo de modelo, el impacto potencial, pero sin necesariamente, de nuevo, y repito esto porque es muy relevante y quizás a veces se puede prestar a confusión, no es necesario desvelar el algoritmo del propietario, ni el código fuente, ni otro secreto industrial equivalente, ¿no? Pero sí tiene que haber una respuesta que sea fundamentada de cómo se llegó a tal resolución en en un sistema, en este caso, de scoring. Un segundo escenario, una segunda pregunta que se repite harto es, ¿qué ocurre en el caso de que un cliente pida la supresión de sus datos bancarios, pero hay otra normativa, ya, por ejemplo, la normativa de prevención de blanqueo que los obliga a conservarlos por 10 años? ¿Qué ocurre acá? Aquí la respuesta es más o menos clara, ¿no? La obligación legal prevalece como excepción. Es decir, se tiene que conservar porque hay una obligación legal que indica que esta institución financiera debe conservar estos datos por X tiempo. Pero esto no, una correcta forma de responder no es, en primer lugar, simplemente no responder o segundo, solamente denegarlo, ¿no? Tiene que informarse al titular de forma fundada, se tiene que indicar la norma correcta y si procede, ofrecer un bloqueo, por ejemplo, como alternativa funcional, ¿ya? Y un tercer escenario relevante es un usuario se opone al perfilado comercial que realizan, invoca el artículo 8, ¿no? Que ya lo revisamos, y ustedes como responsable, como industria de retail, por ejemplo, alegan que hay un interés legítimo en el tratamiento de estos datos. Aquí cuidado, ¿no? Porque la carga probatoria de demostrar que estos motivos imperiosos, ya que ustedes alegaron en el interés legítimo, esta demostración recae sobre el responsable, ¿ya? La carga probatoria de demostrar que esos motivos imperiosos, estos van a recaer sobre el responsable, o sea, sobre nosotros como comercio. Entonces, un mero interés comercial genérico, por ejemplo, no bastaría, ¿no? O sea, necesitan acreditar que el tratamiento es proporcionado y que la oposición causaría un perjuicio desproporcionado a su actividad. Por ejemplo, o sea, si este cliente se opone a este perfilado comercial por efectos de marketing y ustedes le indican, bueno, pero es que nosotros necesitamos vender más y esto, o sea, en el fondo ahí hay que ponderar y hay que ser súper cuidadoso con la respuesta que nosotros damos a nuestros clientes. Tiene que ser súper fundamentado, ¿no? Bien, creo que ahí resumí 3 de los grandes ejes de dudas que a veces nos llegan. Y aquí fíjense en la progresión, ¿no? O sea, la mera omisión de respuesta ya es una infracción leve, pero si obstaculizamos activamente el ejercicio sube a grave. Y
desobedecer a la agencia, aquí está, y desobedecer a la agencia es muy grave, con hasta 20.000 UTM de multa, ¿no? Entonces aquí el mensaje quizás del legislador es inequívoco, o sea, los derechos ARSOP no son una cortesía, ¿no? Sino que son una obligación cuyo cumplimiento tiene consecuencias económicas muy severas. Así que es importante que como institución seamos capaces de gestionar no solamente desde el punto de vista legal súper bien estos derechos, sino que también de forma técnica y organizativa, como dice nuestra ley. Bien, bueno, estos son los mensajes claves, ¿no? Que siempre a mí me gusta terminar las presentaciones con estos tips. Son los derechos ARSOP irrenunciables, con plazos estrictos. Es súper claro que toda la institución, o al menos las personas que van a estar encargadas de responder estos derechos, tengan muy claros estos plazos, ¿no? Tiene que existir un procedimiento interno a priori. La idea no es que nos pongamos a improvisar cuando nos llegue el primer ejercicio en titular de estos derechos, ¿no? La denegación, sabemos, debe ser siempre fundada, es decir, no necesariamente nosotros tenemos que decir sí a todas las solicitudes de los titulares, pero si lo vamos a denegar, de nuevo, tiene que ser fundada. Las decisiones automatizadas exigen una mayor explicación y también el titular tiene derecho a que haya una intervención humana. Y finalmente, y esto lo vamos a conversar también con nuestra invitada, la formación interna es el pilar fundamental de la cultura de cumplimiento. Ahora voy a dejar de compartir y voy a dar paso a la segunda parte de esta presentación. Como les comentaba, ahí vamos a conversar con Paulina Rabilet. Ella es DPO de Ionix. Oye, muchas gracias, Paulina, por venir. Estoy segura que nos va a dar muchos tips ahí, así que saquen lápiz y papel para ver cómo implementamos correctamente esto en nuestras instituciones. Muchas gracias, Rachel, por la invitación. La verdad, te agradezco el poder estar en esta instancia. Es verdad todo lo que tú señalas desde el punto de vista legal, muy bien explicado, pero hay un punto no menor, que es el punto de partida desde cómo lo aplicamos al ámbito práctico. La verdad es que hoy día existe mucha confusión al interior de las organizaciones, en donde dicen por dónde parto, qué es lo que tengo que hacer. La verdad de las cosas que tienen los informes en derecho que han encargado sus asesores legales, que si bien es muy importante entender la norma, también hay que entender cómo aterrizamos y lo llevamos a nuestros procesos dentro de la organización. Y eso hoy día lo que vamos a conversar y la verdad de las cosas que yo espero que sea un aporte hoy día generar esta conversación, que yo creo que es muy relevante generarla también dentro de sus organizaciones y revisar qué es lo que tenemos que hacer para tener este punto de partida que es muy importante, muy relevante y que ya nos restan 6 meses para poder prepararnos ante esta importante entrada en vigencia de esta normativa. Oye, absolutamente. Y ya sin más preámbulos, quiero ir a la primera pregunta, ¿no? Porque ya conversamos la primera parte de esta presentación de cuáles son los derechos de los titulares, cuáles son los plazos de respuesta, etcétera. Eh, pero más allá de lo que establece la normativa, ¿ya? Y con independencia también quizás del canal formalmente habilitado para su ejercicio. Desde el punto de vista práctico, ¿qué mecanismo o procedimiento crees tú que resulta más eficaz para que efectivamente se garanticen los derechos de los titulares, ¿no? Sí, mira, tú explicaste muy bien estos mecanismos que nosotros podríamos implementar a nivel organizacional, que puede ser una casilla de correo electrónico, puede ser un formulario desplegable dentro de la página web o bien otro mecanismo tecnológico. También podemos utilizar plataformas externas. Mecanismos hay muchos. Pero la verdad de las cosas es que hay un punto bien relevante acá, que si bien nosotros tenemos que disponibilizar este ejercicio de derecho, lo más relevante hoy día es preocuparnos de la seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto?
nosotros tenemos que validar que efectivamente estamos enfrente del titular del derecho. Hoy día, si nosotros disponibilizamos una casilla de correo electrónico o desplegamos un formulario web para que la persona pueda rellenar con sus datos y nosotros vamos, en definitiva, a analizarlo, perdón, a nivel interno y vamos a decir, ya vamos a dar por hecho que la persona que está detrás de este correo Mm, electrónico o bien que rellenó este formulario es quien dice ser, nosotros estamos en un problema porque no mm, estamos validando efectivamente la identidad del titular del derecho o del posible titular del derecho. Por ende, aquí hay que implementar mecanismos de seguridad, por ejemplo, la OTP, o mm. bien, por ejemplo, la biometría facial, donde nosotros nos vamos a almacenar los datos asociados a dicha biometría para poder validar que efectivamente estamos frente al titular del derecho que dice quién dice ser. ¿Ya? También hay otros mecanismos como la validación a través de plataformas externas con el registro civil. Mecanismos de seguridad, la verdad, existen varios, pero lo más importante es que a nivel procedimental interno no nos quedemos con la idea solamente de que disponibilizando esta casilla de correo electrónico, el formulario o bien otro mecanismo a través del cual los titulares de estos derechos puedan ejercer estos derechos ARSOP, como dice Rachel, sino que preocuparnos de la seguridad. Hoy en día sabemos que estamos en la era de la inteligencia artificial, que si bien nos ayuda mucho a innovar en nuestros procedimientos, a modernizarnos y sin lugar a duda optimizar nuestros tiempos a nivel procedimental, también nos coloca en jaque frente al fraude, ¿ya? Que es un hecho no menor. Así que el llamado es a preocuparnos de, si bien a cumplir con la norma, a disponibilizar que los titulares puedan ejercer sus derechos, pero también preocuparnos que estos derechos sean ejercidos con seguridad, tanto para el titular del derecho como para nosotros como organización. Oye, súper relevante lo que dices, porque la norma nos dice, bueno, ustedes tienen que habilitar una casilla o un medio equivalente para que el titular ejerza sus derechos, pero que claro, ¿qué ocurre si nosotros solamente habilitamos una casilla de correo electrónico? ¿Cómo demostramos que efectivamente, tal como señala el titular, quien quiere ejercer estos derechos, es quien dice ser, ¿no? Efectivamente, y ahí nos coloca a las organizaciones en jaque, porque, bueno, ahí podemos desplegarlo hacia otras normativas, que no vamos a entrar en eso en este momento, pero tenemos una responsabilidad. Nosotros somos el custodio de esa información. Por ende, no podemos a priori llegar y ejercer estos derechos, llevarlo a un procedimiento simplificado sin validar que efectivamente el titular del derecho sea quien dice ser, porque lógicamente ahí vamos a meternos en un problema con la agencia. Buenísimo, no, muy interesante cómo haces esa bajada ya práctica, ¿no? Oye, y muy relacionado con esto, cuando un titular ejerce algún derecho y que puede afectar o puede involucrar más bien a diversas partes de la organización, ¿cómo recomendarías tú o cómo se realiza en la práctica la articulación de la coordinación interna, ¿no? O sea, ¿quiénes intervienen en este proceso de resolución? ¿Es el DPO quien debe tomar toda esta carga, considerando que también hay muchos departamentos involucrados? Ahí me gustaría que nos ilumine un poco. Sí, mira, acá también esta pregunta es bien interesante porque hemos visto que en la práctica también las empresas piensan que esto se soluciona nombrando un DPO o un delegado de protección de datos personales, que si bien yo lo llamo coloquialmente como un director de orquesta, no es quien tiene toda la responsabilidad de llevar a la práctica el cumplimiento de esta normativa que es tan relevante y que viene a hacer muchos cambios a nivel estructural dentro de los procedimientos de las organizaciones, ¿ya? Acá, por lo menos desde la práctica de lo que hacemos en Yonix, si bien el DPO efectivamente es este director de orquesta, hay un involucramiento a nivel transversal de todas las áreas y es llamado también que yo hago a todas las organizaciones, que es el deber ser de que tiene que haber un involucramiento de toda la organización. Por ejemplo, yo voy a involucrar al área de tecnología cuando tengo que identificar un dato que lo tengo que eliminar.
al responsable del tratamiento del dato cuando estamos hablando de las áreas de negocio, ¿ya? También tengo que involucrar al área de seguridad de la información, al CISO, cuando pueda haber alguna implicancia técnica donde se pueda ver afectada la seguridad de la información. También a mi asesor legal, al abogado o a la gerencia legal, cuando tengo que validar aspectos normativos, la respuesta que yo debo entregar al titular del derecho. O sea, son todas las áreas las que tienen que involucrarse y esto debe estar previamente definido en un procedimiento. Esto no puede dar lugar a la improvisación, ¿ya? Eh, lo más importante acá es tener claro, sin lugar a duda también, el inventario de los datos. ¿Qué datos tenemos a nivel organizacional? Si no tenemos claro qué tipo de datos tenemos, dónde los tenemos y quién los trata, va a ser muy difícil el poder llevar a la práctica este procedimiento. Eso nos va a ocupar mucho tiempo si no tenemos previamente definido un inventario de tratamiento de datos, que lo denominamos el RAT. O sea, yo creo que la principal preocupación que debiésemos tener a nivel organizacional es levantar el inventario de los datos y posteriormente definir los procedimientos a nivel interno donde se involucren todas las áreas implicadas que tienen que dar en el fondo respuesta dentro de este procedimiento para en el fondo cumplir con los plazos legales que establece la ley, ¿ya? Y siempre dar lugar en el fondo a que haya una holgura entre el plazo que a mí me define la ley y el que efectivamente yo voy a utilizar a nivel interno. Yo siempre digo los SLA que tenemos que manejar a nivel interno nos tienen que dar una holgura y que tiene que ser en el fondo este margen de error que podemos tener en la respuesta que vamos a entregar, ¿ya? Dar, por ejemplo, una holgura de 5 días que me permita de cierta manera a mí moverme o tener alguna flexibilidad, modificar la respuesta o tener que investigar más o tener que ejecutar algún tipo de acción adicional. Oye, súper interesante porque generalmente nos quedamos con esta idea de que, bueno, tenemos un DPO y, bueno, el DPO resolverá cómo gestiona y articula el cumplimiento de esta normativa, ¿no? Y al final del día, según lo que nos indica, es un cambio organizacional, cultural. Quizá aquí, como tú dices, el director de orquestas es el DPO y tienen que coordinar todo, pero responsabilidad también de todas las áreas de ser súper consciente de los datos que se tratan y al final del día poder gestionar la solicitud de los titulares. Sí, efectivamente. Y acá juega un rol muy importante la concientización, ¿ya? La Mm. capacitación. Lo que yo podría decir a nivel interno, me he encontrado con áreas que me dicen cómo nos afecta esta ley, qué tenemos que hacer. Y eso también lo he visto con algunos pares míos, con otras empresas, cuando uno puede conversar, de hecho, dentro del gremio. Eh, y acá es importante que capacitemos a la gente y la capacitación no puede ser uniforme para todos. Esta ley no afecta de la misma manera a un área de gestión humana como a finanzas, no afecta de la misma manera a un área de tecnología, de desarrollo, sino que el impacto es distinto y difiere de un área y de otra, ¿ya? Por eso es tan relevante también que cuando hagamos una capacitación, no sea una capacitación que sea un copy-paste de la normativa. La Claro. normativa en sí, claro, la podemos entender, podemos en el fondo entender cuáles son los aspectos más relevantes de la normativa, entender los plazos. Sí, eso si bien, claro que es importante, pero lo más importante es cómo me afecta a mí de manera práctica. Por ejemplo, en selección en un área de gestión humana. Me he encontrado aún en este año, en el año 2026, con formularios en el área de selección de gestión humana, no de mi empresa, quiero Ujú. aclararlo, no la empresa que yo represento, pero sí en otras empresas donde aún te piden un exceso, o sea, una excesiva cantidad de datos que no es necesario tratar en un inicio, ¿ya? Lo he En el visto. proceso de selección. Por ejemplo, si tienes hijos, la FP, si estás casada, el estado civil, en verdad, ese tipo de datos respecto de una persona en un proceso de selección para un área de gestión humana, hoy día no es relevante. Como yo digo, engolosinarse con los datos y manejar una Mm. excesiva cantidad de datos para un proceso que no es necesario
Es un cuestionamiento que vamos a tener que hacernos hoy día en la etapa del levantamiento del inventario de datos que tengamos que hacer, perdón, a nivel organizacional, ¿ya? Eso hoy día yo creo que es el llamado más importante a todo tipo de empresa y donde yo creo que existe la mayor cantidad de deficiencia a nivel procedimental. No, me quedo con hartos tips, ¿no? Porque claro, generalmente pensamos mientras más datos tengamos, mucho mejor, pero pareciera ser que no es mucho mejor en el ámbito de esta norma. Quizás nos ponemos a mayores riesgos. En este caso, mejor tengamos los datos que necesariamente son los que necesitamos al final del día. Oye, Paulina, y quizás ya un poco para ir cerrando, ya como tú decías, faltan aproximadamente 6 meses para que entre en vigor esta normativa. Entonces, desde tu experiencia práctica, ¿cuáles serían tú las recomendaciones que nos darías hoy? ¿Qué deberíamos empezar a hacer desde ya? Quizás resumido en tres ejes centrales, ¿no? ¿Cómo nos preparamos frente ya a la entrada en vigor que suena quizás mucho, 6 meses, pero en realidad para la implementación y todo lo que tenemos que hacer no es tanto, es bastante poco, la verdad. Es bastante poco, sí, Mm, la verdad las cosas es que estamos encima. Lo primero que yo les diría, no esperemos que llegue diciembre y digamos, ¿qué hacemos? ¿Ya? Empecemos ahora. De hecho, ya estamos atrasados y vamos a comenzar ahora. Ya, es lo primero que yo les diría. En segundo lugar, es designar una persona, este director de orquesta que yo les decía, que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. La verdad, las cosas que eso a nivel organizacional, el cómo estructuramos los cargos, no es tan relevante para el hecho en sí, ¿ya? Pero el levantamiento del registro de actividad de tratamiento de datos personales, el RAT, es muy relevante, este inventario de datos. La verdad, las cosas es que si no manejamos un inventario de datos personales a nivel organizacional, vamos a comenzar a dar vueltas en círculo. El puntapié de todo es eso, ¿ya? Si no tenemos claro qué datos manejamos, dónde están los datos y mm. quiénes están a cargo de manejar esos datos a nivel procedimental, la verdad de las cosas es que el tener un informe en derecho, el tener un delegado de protección de datos personales nombrado por acta de directorio es irrelevante. Todo parte desde el hecho de tener claro los datos que tenemos, que manejamos, dónde están, cómo están cifrados, si están o no cifrados y quién tiene acceso a esos datos. Eso hoy día es lo más relevante. Y en tercer lugar, la concientización. La concientización a nivel interno es muy importante. Hay mucho desconocimiento respecto a esta normativa y a su aplicación práctica. La gente no sabe cómo va a impactar esta normativa, no tiene idea cómo le va a impactar en su proceso de selección, no tiene idea cómo le va a impactar en su proceso de pago de remuneraciones, no sabe cómo le impacta a nivel de infraestructura tecnológica y bases de datos, ¿ya? Esto es muy importante. Hay que involucrar a toda la organización. No es una sola persona la llamada a cumplir con esta normativa. No es el abogado, no es el CISO, sino que es toda la organización quien tiene que involucrarse dentro de lo que son los procedimientos que tratan datos personales. Ese es mi llamado. Oye, buenísimo. Yo creo que ya después de esta presentación nos vamos con la idea un poco más ordenada, o al menos ya sabiendo por dónde tenemos que comenzar, ¿no? Así que, oye, muchas gracias, Paulina, por tu tiempo, por tu disposición, y estoy segura de que si hay más dudas, te pueden encontrar quizás por LinkedIn, Paulina Rabilet, y tú feliz Sí, de responder todas las inquietudes. sí, agréguenme, Oye, no hay problema. Muchas gracias a ti, Rachel, por la invitación.